Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a Infotec. En el programa de hoy haremos un repaso por algunas de las últimas tecnologías audiovisuales e industriales implantadas en nuestra región. Comenzamos, como siempre, con nuestras noticias breves. El fútbol, para algunos básico, y es que nos pasamos el día pendientes del deporte rey. Pues bien, la tecnología no podía ser menos y ya podemos hablar de la primera Copa de Fútbol con robots, todo un reto para la inteligencia artificial. Los jugadores, artefactos fabricados en universidades de los 5 continentes que ya se estrenaron sobre el terreno de juego hace un año. Estos singulares partidos se disputan entre equipos de 3 jugadores que siguen unas reglas similares a las del fútbol humano. Los robots están dotados de los últimos avances en computación, entre los que se incluyen sensores de luz para situarse en el campo, cámaras e intercomunicadores para localizar la posición de sus compañeros de juego y del balón. De momento parece solo una idea simpática, pero que se echen a temblar algunos porque la idea de estos investigadores es crear un equipo de futbolistas robots capaces de ganar a cualquier humano. Eso sí, habrá que esperar hasta el 2050 para ver los resultados. El respeto al medio ambiente es el gancho del nuevo Fujitsu Siemens Scenic S2, un ordenador de sobremesa calificado de verde construido con materiales que respetan la naturaleza. Este ordenador usa elementos reciclables que en un futuro eliminarán gran parte de la contaminación generada por los actuales PCs. En concreto, este ordenador verde reduce la presencia de plomo en la placa base y de halógenos, que son los que tienen mayores problemas para reciclarse. Y no vayan a creer que por ser ecológico es menos funcional. Este PC incluye un procesador Intel Pentium 4 avanzado que incorpora numerosos enlaces multimedia como una potente tarjeta de imagen y sonido integradas en la base, entre otros muchos adelantos. Lo que se trata, en definitiva, es de ir posibilitando nuevas ideas que gestionen el desarrollo medioambiental y que sigan cubriendo las necesidades diarias de los usuarios. Y todavía más. Primero fueron las máquinas de escribir. Luego, las máquinas de escribir eléctricas. Después llegaron los ordenadores y con ellos los PC. Después nacieron ágiles programas de ofimática y procesadores de texto cada vez más rápidos. No hace mucho un nuevo programa permitía escribir tan solo utilizando la voz, como si le dictásemos frases al ordenador, y esto ya casi se ha quedado antiguo. Ahora ha nacido Dasher, un programa informático que incorpora la vista a los procesadores de texto. En una primera fase, este programa es capaz de anticiparse al usuario completando las palabras a medida que éste las escribe, pero lo más sorprendente es que combinando este software con un dispositivo que detecta el movimiento de los ojos, cualquier persona puede escribir a velocidades considerables empleando solo su pupila. En un primer momento, este sistema está pensado para personas discapacitadas que no puedan utilizar otras entradas de información al PC. Con un poco de tiempo veremos las múltiples aplicaciones de este sistema totalmente integradas a la vida diaria. Y terminamos esta sección informándoles de que el próximo lunes 16 de junio tendrá lugar en el Colegio de Ingenieros Industriales de la región de Murcia la presentación del programa Máster EOI Vodafone Tecnologías de la Comunicación y la Información. Todos los interesados pueden acudir a este acto de presentación que se celebrará a las 7 de la tarde, como les decimos, en el Colegio de Ingenieros Industriales de la región. El hormigón es un material que forma parte de casi todas aquellas instalaciones que utilizamos en nuestra vida diaria. Desde nuestras viviendas hasta los puentes o colegios, todo está construido en base al hormigón. Hasta aquí bien, pero lo que seguro que muchos no sabemos es cómo se fabrican las plantas que crean este hormigón. Se trata de una producción de grandes dimensiones que les invitamos a conocer en nuestro siguiente reportaje. A la hora de construir una planta de hormigón son muchos los datos que hay que tener en cuenta, desde su ubicación hasta la producción a la que va destinada. Con todos estos datos, los ingenieros del equipo técnico de Frumecar diseñan un proyecto de planta adecuado a las necesidades del cliente. El proyecto se plasma en un mapa técnico. Una vez aprobado, es el mismo documento el que se pasa a los operarios de la nave de montaje. Hacemos todo tipo de plantas, hacemos desde plantas móviles hasta plantas torre, plantas verticales que se le llaman, hasta 600 metros cúbicos de capacidad de árido y una producción de 250 metros cúbicos hora de hormigón planta. En esta área se lleva a cabo la recepción del material, que una vez revisado pasará a fábrica. Los controles de calidad suponen una pieza clave del proceso. Tenemos una unidad que se dedica a llevar el tema de lo que es control de calidad
y seguridad tanto en fábrica como en el montaje, puesto que hacemos componentes de esas dimensiones que luego hay que montar con grúa en casa del cliente, pues al final lo que hay que hacer es tener siempre mucho, y es un tema de los que nos preocupa, el tema de la seguridad. En las distintas áreas de esta nave se van conformando las piezas, todas de acero, que darán vida a la planta. Una de las primeras piezas que se elaboran son las mezcladoras. En un primer paso se corta la chapa para la base con un cortador de plasma, mientras los soldadores preparan los conos. Justo al lado se preparan los sinfines de cemento. A partir de los tubos se montan los cojinetes, la espiral, las bridas y el motor reductor. Estos sinfines serán luego los encargados de transportar el cemento. En esta gran área anexa se lleva a cabo la preparación de materiales, el corte y plegado. En esta prensa hidráulica, por ejemplo, se saca un bocado a la chapa para realizar el soporte de un motor. En la máquina de corte, una vez introducidos en el computador las medidas, se cortan todas las chapas del proceso de forma rápida y eficaz. En la plegadora hacen la deformación de la chapa según para qué pieza, con unas determinadas características y grados. Más tarde, si se precisa, la chapa es doblada en este rodillo. En esta zona se hacen grupos de tolvas para el almacenaje de áridos. Desde los suplementos hasta los conos, todas las piezas se ensamblan para formar la tolva. Por último, las piezas pasan por la cabina de pintura, donde se recubren con hasta 3 capas para proteger la chapa. El trabajo complementario al ensamblaje de piezas se lleva a cabo en la sala técnica, donde dan vida a los ordenadores desde los que se manejará la planta. Un trabajo minucioso en el que se trata sobre todo de dar facilidades al usuario. El reciclaje de productos y materias primas es uno de los puntos que más fuertemente se ha implantado en los últimos tiempos en las plantas generadoras de hormigón. El reciclaje se produce a través de estas recicladoras. Las sobras del hormigón son introducidas en la recicladora. Una vez dentro, los áridos son separados del agua y el cemento, de forma que estos puedan ser luego reutilizados en el proceso de creación del hormigón. Con este método se evita que los restos de hormigón se sequen, dando lugar a un residuo muy pesado, duro y de grandes dimensiones, un bloque de hormigón. Aquí tenemos un problema de cuando acaban, sobre todo a última hora de la tarde, lo que es el hormigón que no se ha podido gastar en obra. Entonces regresa a la planta y bueno, hay un proceso que se trata de lavar el hormigón, con lo cual sacamos por un extremo lo que es el árido lavado y por otro lo que es la pulpa de cemento con agua, que otra vez vamos a mandar a nuevos hormigones, con lo cual reciclamos el 100% del producto. El resultado de todo este proceso es una planta generadora de hormigón de última generación, respetuosa con el medio ambiente y de alta productividad. Un proceso en el que la tecnología juega un papel clave. Tenemos obviamente lo que es una buena ingeniería, lo que es un buen equipo de ingenieros, y luego pues lo que sería en fábrica, como hemos estado viendo, pues poder hacer un desarrollo tanto de calderería, en volumen y luego un montaje, que también es un tema de lo importante que tenemos. Estas mismas plantas que fabricamos luego hay que montarlas y ponerlas en marcha, claro. Diseño, tecnología y funcionalidad. Una fórmula eficaz para llevar a cabo el desarrollo del sector industrial de nuestra región. En nuestro ¿Quiere usted saber? De esta semana les proponemos conocer cómo funcionan los sistemas de radiocomunicación, unos métodos que posibilitan la mayoría de nuestras acciones diarias. ¿Les apetece conocerlos? Conozcamos, en primer lugar, cuál es su estructura.
Las técnicas de emisión y recepción de ondas electromagnéticas permiten la transmisión de información a cualquier punto de la Tierra, ya sea fijo o móvil. Sus aplicaciones más importantes son en radio y televisión, comunicaciones móviles, radioenlaces y comunicaciones por satélites y radionavegación. Para poder establecer una comunicación son necesarios los siguientes elementos: una estación transmisora. Esta estación se encarga de generar una señal electromagnética que se emite al espacio por medio de una antena y que se propaga hasta llegar a un equipo receptor. Esta señal utiliza una banda de frecuencia y una potencia determinada. El segundo elemento necesario es el equipo receptor. Este detecta la señal emitida por la estación transmisora y extrae la información que puede estar codificada en forma de voz, imágenes, datos o todo a la vez. La información se introduce en una onda sinusoidal que se propaga por el espacio. Es la onda portadora. El modulador es el dispositivo que inserta la información en la onda. El número de ciclos por segundo de la onda sinusoidal es la frecuencia de emisión. El conjunto de todas las posibles ondas electromagnéticas es el conocido espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas empleadas en la telefonía móvil ocupan una zona del espectro electromagnético que otros sistemas no pueden utilizar. Por ejemplo, la televisión y la radio emiten la información mediante ondas electromagnéticas que utilizan otras frecuencias. Estas son las bandas de frecuencia asignadas a la telefonía móvil en España. ¿Cómo se propagan entonces estas ondas electromagnéticas? Las ondas se propagan por el espacio atenuándose muy rápidamente, esto es, a medida que avanzan, van perdiendo intensidad. A pesar de que las frecuencias empleadas por los teléfonos móviles son similares a las empleadas por los hornos microondas, sus emisiones son incapaces de producir un aumento de temperatura significativo. De hecho, la onda electromagnética que necesita recibir un terminal de telefonía móvil para funcionar correctamente necesitaría miles de años para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 litro de agua. Por esta razón, los receptores están preparados para detectar señales muy débiles. El valor de los campos electromagnéticos se reduce con la distancia recorrida por la onda, y la densidad de potencia disminuye con el cuadrado de la distancia, tanto que a unas decenas de metros de las antenas los niveles son muy pequeños. Veamos ahora cómo emiten las antenas encargadas de transmitir esta señal. Para optimizar la potencia necesaria y evitar interferencias entre los sistemas de radiocomunicación, las antenas emiten de forma direccional, transmitiendo más energía en determinadas direcciones, aquellas donde existen receptores más alejados. Las antenas de telefonía móvil concentran la energía transmitida en la dirección en la que se encuentran los límites del área geográfica a la que da servicio dicha antena. Como consecuencia, los niveles de los campos electromagnéticos solo son elevados en las proximidades de las antenas y solo en determinadas situaciones. Entonces, ¿dónde deben instalarse estas antenas? Los edificios y árboles atenúan las señales, por ello las antenas se instalan en lugares elevados, de forma que su haz atraviese el menor número de obstáculos posibles. De esta manera las antenas nunca apuntan directamente a los edificios colindantes. Elevar las antenas de esta forma tiene dos ventajas. Por un lado, se disminuyen los niveles de campos electromagnéticos sobre las personas en zonas próximas a las antenas, y por otro, se mejora el funcionamiento de los sistemas al eliminar los obstáculos. A pesar de esto, la altura de las antenas está limitada en muchas ocasiones por motivos estéticos y urbanísticos. Esta semana, Infotec ha estado con un invitado muy especial. David Galindo es un ingeniero industrial afincado en Murcia con muchas historias por contar. Es nuestro personaje de la semana. Es nuestro personaje de la semana, por carisma, por simpatía y por dedicación a su trabajo y familia. David Galindo ha recorrido distintas localidades y empresas en las que ha desempeñado cargos de responsabilidad, desarrollado siempre con eficacia y profesionalidad.
Alcantarilla, Madrid, Sevilla. Precisamente en Sevilla vivió una etapa de la que conserva muchos y entrañables recuerdos. Fue precisamente en la Escuela Técnica Superior de la capital hispalense donde nuestro ingeniero industrial estudió la carrera. Una decisión que tenía tomada desde su infancia, cuando veía a su padre, también ingeniero, desarrollar su trabajo en Alcantarilla. Al final solamente recuerdas, o sea, todo fue muy bueno. Yo no me acuerdo de lo mal que lo pasé aquel primer año que me fui a estudiar a Sevilla. Además, yo no había estado nunca por allí y el acento era muy distinto, aunque parece que todos somos del sur, pero había... Además fui a aquella residencia y me impactaron algunas cosas, ¿no? Al principio lo pasé muy mal. El primer año de segundo, cuando me fui a dar cuenta que estaba allí, yo había perdido ya el primer trimestre y eso en una escuela como era aquella era irrecuperable o muy difícil de recuperar. Fue en esta etapa donde David Galindo descubrió el mundo del deporte, hockey, rugby, golf. Probar de todos era lo mejor y al final casi una aventura. Por poco no terminó fichado por el ahora de primera Real Murcia. Hombre, a mí me quiso hacer una prueba el Murcia infantil o juvenil, no me acuerdo, pero mi padre no me dejó. ¿Por qué? Pues porque decía que tenía que estudiar, que parecía que era más serio. Hombre, en aquella época que yo estaba en Sevilla, me acuerdo haber jugado, o sea que bajó el Murcia a tercera y jugó con un filial del Sevilla, que no me acuerdo cómo se llamaba, y íbamos a verlo siempre que iba por allí, ¿no? Y éramos 4 gatos que estábamos allí diciendo Murcia, y la gente se quedaba mirando y diciendo, ¿y estos de dónde han salido? Pero sí, también jugó en primera, sí. Antes de volver a Murcia, David Galindo todavía pasó unos años trabajando en Madrid. Fue allí donde realmente se forjó su sólida formación técnica. Yo para mí estuve en una de las primeras empresas de ingeniería, se llamaba Técnicas Reunidas, y estuvimos 5 años y la verdad es que me divertí mucho, también me lo pasé muy bien. Francamente fuimos contratados para hacer una refinería de petróleos en Indonesia, pero además una refinería muy importante porque la inversión eran del orden de 1.400 millones de dólares. Una fase, la de Madrid, que sentó las bases para la que es hoy su profesión actual. Yo estoy en una empresa que se llama Aceites Esenciales y Derivados, ACEDESA, que trata materias primas que destila y modifica su estructura molecular para hacer unos productos. Hacemos miles de toneladas que se emplean en el sector de la cosmética, las colonias, el mundo de los limpiadores. Entonces, pues yo me dedico a todo el tema de ingeniería y seguridad. Pero este ingeniero tiene muy claro que el trabajo se disfruta, aunque no lo que más. Al hablar de su familia, se le llena la boca. Somos, mi mujer y yo, que tenemos 3 críos. Uno que tiene ya, bueno, críos, tiene 23 años, está haciendo ingeniería técnica, termina ahora. Y otra que tiene 19, que está haciendo como vosotras, como alguna de vosotras, comunicación y no sé qué más. Ahí en Barcelona, en la Autónoma, este es su primer año y le va bien. Y una que tiene 8 años, que está en el colegio, en los Maristas. Y pues la verdad es que con esa, pues yo por lo menos estoy recuperando un poco el tiempo perdido porque los otros se me hicieron mayores, viajaba mucho y ahora con esta, pues la verdad es que estoy más tranquilo, disfruto de ella bastante. Nos despedimos de David Galindo, pero no sin antes someterlo a nuestra batidora de preguntas relámpago. Mezclamos bien y soltamos la mezcla. Un libro, una comida y algo de música. Yo no sé, pero desde Ramón J. Sender, que me viene ahora a la cabeza, no sé, La aventura equinoccial de Lope de Aguirre. Un plato. Hombre, a mí me gusta mucho el arroz. El arroz de verdura está muy bien, con cava. Hay música de los Rollins y de los Beatles, no sé, te podría decir, o de Led Zeppelin, La escalera al cielo. Elija un personaje de la historia y un momento histórico. Como acabo de terminar ahora de las guerras púnicas, pues diría Aníbal. La verdad es que pudo ser la Revolución Francesa. ¿Y un momento de su vida? Yo recuerdo con mucho cariño mi infancia en Alcantarilla, aquí en las fábricas de mi padre y con la gente que estábamos allí, con los perros y eso. Es algo que yo creo que, como yo digo, no tiene nada que ver con la persona que soy ahora, pero yo a mí recuerdo aquella época con mucho cariño.
¿Lo mejor de la ingeniería? La ingeniería en general puedes cubrir cualquier campo. Cualquier cosa está hecha por ingenieros, independientemente de las casas, que son, quiero decir, de las cosas físicas, ¿no? En fin, un rato grato y ameno como su protagonista. Nuestra radiografía de David Galindo se acerca bastante a la realidad. Lo vemos tal como es: padre, marido, deportista, amante de los libros, consciente, pausado y, como no, ingeniero industrial. Llegamos al final de nuestro tiempo y lo hacemos con la última incorporación de Siemens al mundo de la industria y la tecnología. A través de un tren tecnológico que se encuentra estos días recorriendo España, Siemens está realizando una exposición en la que ofrece todo tipo de soluciones innovadoras para los sectores de la industria, el control automatizado de edificios y la gestión de energía. Denominado por Siemens con el nombre de Excider, este Expotren muestra a los profesionales el futuro de la automatización en el sector industrial, en el de las infraestructuras y en el terciario. El viaje de este tren comenzó en marzo. Desde entonces, un equipo de unas 50 personas y numerosos medios audiovisuales de última generación han hecho del tren Excider una auténtica feria rodante de más de 500 metros cuadrados. Entre los medios incluidos en el tren, 224 pantallas TFT, 189 reproductores DVD y amplificadores, 56 altavoces, 4 servidores y más de 3.500 metros de cables de datos. Con estas imágenes nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.